Tengan todos un buen día. En esta semana vamos a estudiar las funciones trigonométricas. Primero estudiaremos lo que es el círculo trigonométrico y en sí estudiaremos el círculo unitario. Luego estudiaremos algunos ejemplos y por último estudiaremos las gráficas de las funciones trigonométricas que se basan en el círculo unitario. ¿Qué es un círculo unitario? Es un círculo cuyo centro está en el origen del sistema de coordenadas cartesianas y cuyo radio es la unidad. En general, podemos tener un círculo trigonométrico. Un círculo trigonométrico es aquel que el radio no es precisamente 1. Entonces aquí tenemos un puntito que está en la circunferencia. Aquí tengan cuidado, no se confunda. Círculo es todo el área que está en el interior de la circunferencia. El circunferencia solamente es el contorno del círculo. Entonces aquí tenemos un puntito X, Y que está en la circunferencia. Y este puntito está asociado a este ángulo θ. Y usted se fija que aquí tenemos construido un triángulo rectángulo. Es porque así podemos definir las razones trigonométricas en el círculo. Entonces tenemos el seno, el coseno y la tangente, que son las fundamentales. En un triángulo rectángulo, recuerden que el seno se define como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto sería la coordenada y del puntito y la hipotenusa sería el radio. Por eso quedaría y entre r. El coseno se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es la coordenada x del punto y la hipotenusa pues es el radio. Por eso queda x entre r. Y la tangente se define como y entre x. Entonces, teniendo el puntito x, y, solamente nos basta con calcular el radio y así podemos obtener el valor de las funciones trigonométricas fundamentales. Pero si el círculo es unitario, resulta de que el seno de θ es igual a y y el coseno de θ es igual a x, porque el radio es 1. Y aquí podemos concluir algo, de que si queremos colocar los puntitos, el puntito de coordenadas x, y en función del ángulo θ, entonces x va a ser igual al coseno de θ y y va a ser igual al seno de θ. Veamos algunos ejemplos. Dice, sea un puntito 2,6 que está en el plano cartesiano. Nos piden que calculemos el valor del seno, del coseno y de la tangente del ángulo θ que está asociado a ese punto. La solución: en primer lugar, calculamos el radio. ¿Cómo se calcula? Con el teorema de Pitágoras. En este caso, agarramos el valor de x y el valor de y. Hacemos x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso sería 2 al cuadrado es 4, 6 al cuadrado es 36 y la suma da raíz de 40. Entonces el seno sería y entre r, en este caso sería 6 entre raíz de 40. El coseno sería x entre r, como x es 2, sería 2 entre la raíz de 40. Y la tangente, que se define como y entre x, sería 6 entre 2, que en este caso nos da 3. Siempre que se pueda simplificar hay que hacerlo. Y esa es la solución del ejercicio. Existe algo que se llama periodicidad de las funciones seno, coseno y tangente. ¿Qué es la periodicidad? Es cuando el valor del seno o el coseno o de la tangente de algún ángulo se repite cada cantidad de veces. Por ejemplo, el seno y el coseno, el valor de esas funciones para cualquier ángulo se va a repetir cada 360 grados. Y el valor de la tangente se va a repetir cada 180 grados. Entonces aquí el valor de una razón trigonométrica de un ángulo no es único, se va a ir repitiendo cada cantidad de veces. Para el seno y el coseno va a ser cada 360 grados y para la tangente es cada 180 grados. Veamos un ejemplo.
aquí nos están pidiendo que encontremos el valor del ángulo X, de tal forma que el seno de X y el seno de 945 grados coincidan. Pero X tiene que ser un ángulo menor a 360 grados. Y eso se puede porque la función seno es periódica, se repite una cantidad determinada de veces. Entonces 945 grados va a ser igual a K por 360 grados más X. ¿Qué significa esta parte? Bueno, a esta X, este ángulo que andamos buscando, le voy a dar varias vueltas. Mire, 360 grados es lo que mide toda la circunferencia, hasta que me dé 945 grados. Pero ¿cuántas vueltas tengo que darle a este ángulo X para que me dé 945 grados? Eso es lo que precisamos encontrar. Entonces, para hallar el valor de K, dividimos 945 entre 360. Aquí me da 2.625. En este caso, como tenemos un ángulo positivo, simplemente vamos a tomar la parte entera. En este caso va a ser 2. No importa que aquí sea 2.99, no, siempre vamos a tomar la parte entera, siempre vamos a tomar este 2. Entonces quiere decir que a este ángulo X tengo que darle 2 vueltas. Si yo multiplico 2 por 360 grados, me da 720. Y si este 720 lo mandamos a restar con 945 grados, me da como resultado 225. Entonces es este el ángulo que andábamos buscando. ¿Cómo comprobamos que la respuesta es correcta? Bueno, verifiquemos con el seno. Usted puede calcular el seno de 945 grados en su calculadora y después el seno de 225 grados, y eso da como resultado menos 1 sobre la raíz de 2, o 2 sobre raíz, menos 2 sobre raíz de 2, o menos 0.70. Cualquiera de esas soluciones le puede dar, pero es idéntico. Entonces quiere decir que esta es la respuesta correcta. Veamos otros ejemplos. Dice, encuentre el valor del ángulo X tal que el coseno de X sea igual al coseno de menos 945 grados. Aquí ya nos están dando un ángulo negativo, y siendo un X un ángulo menor a 360 grados, pero claro, tiene que ser positivo, es decir que X tiene que estar entre 0 y 360 grados. Nos basamos en el mismo planteamiento. Menos 945 es igual a K por 360 grados más X, es decir, cuántas vueltas tengo que darle a X para que me dé menos 945. Hacemos la división. Dividimos menos 945 entre 360. Eso da menos 2.625. Y aquí, en este caso, como el ángulo es negativo, aquí vamos a aproximarlo al siguiente entero. En estos casos, aquí va a ser K igual a menos 3. Y aquí no importa que sea menos 2.1. En realidad este decimal no me importa. Siempre que sea negativo voy a aproximar al siguiente entero. En este caso es menos 3. Quiere decir que a X tengo que darle aproximadamente menos 3 vueltas en el sentido de las agujas del reloj para que me dé menos 945 grados. Pero si multiplicamos menos 3 por 360, eso me da menos 1080. Ese menos 1080 lo mandamos a sumar con menos 945 y da como resultado 135 grados. ¿Cómo podemos comprobar esta solución? Calculemos el coseno. El coseno de menos 945 grados y el coseno de 135 grados coinciden y es igual a menos 1 sobre la raíz de 2. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que encuentre el valor del ángulo X tal que la tangente de X y la tangente de 1145 grados coincidan, pero siendo X un ángulo menor siempre a 360 grados, es decir que que solamente tengamos que dar una vuelta a lo sumo. Siempre nos basamos en el mismo planteamiento, solamente que aquí ya no vamos a utilizar 360 grados,
sino que 180, porque el periodo de la tangente es 180 grados. Dividimos 1145 entre 180, eso da 6.33333, el periodo ahí es 3, pero como es positivo simplemente nos agarramos el 6. Entonces este 6 lo multiplico por 180, da 1080, ese 1080 lo mando a restar con 1145 y me da como resultado 65 grados. ¿Cómo podemos comprobar que la respuesta es correcta? Bueno, la tangente de 1145 grados es igual a la tangente de 65 grados y eso es igual a 2.14. Entonces esto me puede servir bastante para calcular, para simplificar algunos cálculos. En vez de calcular la tangente a 1145 grados, solamente calculamos la tangente de 65 grados, que es un número más factible de manejar. Veamos ahora las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente. Al final, aquí voy a explicar ahorita las generalidades de estas gráficas. Al final voy a explicarles las construcciones que se llevan a cabo, cómo es la construcción de las funciones, de las gráficas de estas funciones. Comenzamos con el seno. Aquí tenemos la gráfica de la función seno. Es esta onda que usted ve aquí. El dominio de esta función son todos los números reales y el recorrido va desde menos 1 hasta 1. El recorrido son los valores que toma la función seno. ¿Cuál es la importancia de saber que el recorrido va desde menos 1 hasta 1? Que el valor, lo más que puede valer el seno de un ángulo es 1 y lo menos que puede valer el seno de un ángulo es menos 1. Por ejemplo, si usted le da que el seno de x es igual a menos 2, por ejemplo, eso es incorrecto, porque no existiría ningún ángulo de tal forma de que el seno de ese ángulo sea igual a menos 2, porque el rango o el recorrido solo va desde menos 1 hasta 1. Entonces, si usted se fija acá, aquí tenemos la gráfica de la función seno. Entonces vamos a ver más adelante cómo construir esta gráfica en su periodo fundamental, que sería desde 0 hasta 360 grados, porque de ahí, como la función es periódica, se va a volver a repetir ese mismo tramo hasta el infinito. Es por eso que la función seno parece una onda sobre todo el eje X. Y una observación, aquí el seno de X, fíjese bien, comienza aquí en 0, pasa por el origen, mire, pasa por 0, porque la función coseno se parece. Función coseno tiene ese comportamiento de onda, la única diferencia es que no pasa por el 0, sino que pasa por 1 y tiene el mismo comportamiento que el seno. El dominio son todos los números reales y el recorrido siempre va a ir desde menos 1 hasta 1. Se parecen bastante porque el periodo es 360 grados, es decir, aquí podemos comenzar la gráfica desde 0. Mire, podemos comenzar la gráfica aquí, vean que viene bajando la gráfica, viene bajando, llega hasta menos 1 y de ahí vuelve a subir otro tramo y llega otra vez hasta 1. Digamos que sería el periodo fundamental. Entonces, y de aquí, a partir de esta cantidad, vuelve a bajar, es decir, se vuelve a repetir este tramo de acá. Entonces, más adelante, como les repito, vamos a ver cómo es que se construyen estas gráficas. La gráfica de la función tangente. La gráfica de la función tangente resulta muy particular. Fíjense de que la tangente, si usted en su calculadora lo observa, la tangente de 90 grados, si usted va a su calculadora y lo toma ahorita, si usted calcula la tangente de 90 grados, le va a dar error o le va a salir infinito. O la tangente de menos 90 grados.
eso también le va a dar infinito porque no están definidas. La tangente de 90 y la tangente de menos 90 no están definidas. Entonces por eso usted ve que se dispara en este caso para el infinito positivo y en el otro tramo para el infinito negativo. Es porque en 90 grados y en menos 90 grados no está definida la tangente. Entonces, y eso se va a repetir cada 180 grados. El dominio van a ser todos los números reales menos los múltiplos impares de 90 grados. Después les voy a explicar esta parte. Y el recorrido pues va a ser todos los números reales. Entonces veamos ahorita cómo se construyen las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente. Bien, para estudiar las gráficas de las funciones seno, aquí tenemos este círculo trigonométrico. Este es un círculo unitario. Aquí tenemos la construcción. Aquí comenzamos, aquí tenemos el puntito, aquí está en 0 grados. Lo que voy a hacer es que este puntito lo voy a mover sobre el círculo unitario, sobre la circunferencia. Lo voy a mover y vamos a analizar cómo es que se construye la gráfica del seno, del coseno y de la tangente hasta completar una vuelta. Ese sería, digamos, el periodo fundamental. Comencemos con el seno. La gráfica del seno ya hemos visto que es de esta forma, pero ¿por qué tiene esta forma? Si ustedes observan, el seno de 0 es igual a 0, por eso comienza aquí en el origen. Entonces este puntito vamos a ir subiendo hasta llegar a 90 grados y ustedes fíjense el recorrido que lleva el puntito también en la gráfica. Vamos a ir subiendo, ahí va dejando la marca el puntito hasta que llegue a 90 grados. Cuando lleguemos a 90 grados nos damos cuenta de que el seno de 90 es igual a 1. Es decir, que subimos de 0, que era el seno de 0, hasta 1. Y justamente el puntito iba subiendo. Ahora el puntito vamos a bajar de 90 grados hasta 180 grados. Bajamos el puntito, asimismo va bajando el puntito en la gráfica, porque resulta que el seno de 180 grados es aproximadamente, el seno de 180 grados es 0, ahí está. Entonces si se fijan en los valores, aumentamos desde 0 grados hasta 90 y el valor máximo que obtuvimos era 1, pero cuando bajamos el puntito hasta 180 grados, entonces bajamos y llegó hasta 0. Es porque el seno de 180 grados es 0. Luego seguimos bajando el puntito en el círculo trigonométrico hasta llegar a 270 grados. Seguimos bajando y nos da como resultado el seno de 270 grados menos 1. El seno de 270 grados es menos 1. Y de ahí volvemos a subir hasta llegar al seno de 360 grados. Pero cuando lleguemos al seno de 360 grados, volvemos a obtener siempre 0. Y aquí es donde se repite. Este es el periodo fundamental. Esta es la construcción de la gráfica de la función seno en su periodo fundamental, de 0 hasta 360 grados. Veamos ahora la construcción de la función coseno. El coseno de 0 grados es 1. Entonces, en este caso, siempre el puntito lo vamos a mover. Pero cuando aumentemos desde 0 grados hasta 90 grados, el valor del coseno va bajando. Porque el coseno de 90 es 0 grados. Luego de ahí aumentamos el ángulo hasta 180 grados, pero lo que hace el puntito en el círculo trigonométrico es bajar. Entonces este puntito sigue bajando en el círculo unitario y sigue bajando en la gráfica también, porque el coseno de 180 grados
es -1. Luego aumentamos de 180 grados hasta 270 grados y el valor, ustedes se fijan, del coseno va aumentando, porque el coseno de 270 grados es 0, es decir, aumentamos desde -1 hasta 0, y luego seguimos aumentando a 360 grados y así va aumentando el coseno en la gráfica hasta volver a valer 1 cuando llegamos a 360 grados, y este sería el periodo fundamental de la función coseno. Entonces, y esto se puede repetir infinitas veces, por eso la gráfica continúa hacia el infinito y por eso el dominio son todos los reales. Ahora veamos la gráfica de la tangente. Aquí tenemos la gráfica. Entonces, tenemos en 0, la tangente de 0 pues es 0 grados. Pero, ¿qué pasa? Aumentamos el puntito, vamos a partimos desde 0 y vamos a ir aumentando hasta llegar a 90 grados. Y si se fijan, el puntito verde también va aumentando. Pero como en la tangente de 90 grados se indefine, entre más me aproxime a 90 grados, los valores son más grandes. Entonces, cuando ya me aproximo más a 90 grados, se dispara hacia el infinito y se indefine. Aquí existe una definición. Cuando vaya del puntito, cuando salte de 90 grados hasta 180, verán que ahora va a comenzar desde el menos infinito, porque aquí existe una indefinición. Entonces, cuando bajamos y vamos hasta 180, cuando bajamos el punto para que el ángulo ahora vaya a 180 grados, viene desde menos infinito el ángulo, el valor de la tangente, y viene aumentando hasta que llegamos a 180 grados. El valor de la tangente de 180 grados es 0. El valor de la tangente de 180 grados es 0. Y de ahí, cuando aumentamos el valor del ángulo hasta 270 grados, también va subiendo el punto. Pero en 270 grados, cuando llegamos a ese punto, se dispara hacia el infinito, porque aquí existe una definición. Vea que aquí, cuando el punto estaba en 1, teníamos 90 grados. Sucede lo mismo en 270 grados porque es el mismo puntito, pero está abajo. Entonces ahí sucede la indefinición y se vuelve a repetir otra vez todo. Venimos otra vez después de 270, viene desde el menos infinito el puntito verde, y en 360 grados pues vuelve a ser 0 y volvemos a repetir otra vez el periodo. Entonces, por eso el periodo de la función es 180 grados, porque se indefine en 90 grados, se indefine en 270 grados. Entonces, de 90 a 270 grados hay 180 grados de longitud. Entonces, por eso es que el periodo es 180 grados. Y estas serían las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente. Entonces, esto sería todo por esta semana.